Las clases anteriores hemos estado trabajando la difusión del pensamiento liberal y el rol de la burguesía en ello. Hoy veremos el rol de las mujeres en el siglo XIX, pues muchos historiadores e historiadoras han planteado que durante el siglo XIX las mujeres de todos los grupos sociales, pero especialmente las de la burguesía, eran educadas para mantenerse en el ámbito de la vida privada sin participar de la vida política ni de la vida pública. De ahí surge la pregunta, ¿creen ustedes que todas las mujeres siguieron este modelo o hubo algunas que quisieron rebelarse? La sociedad industrial y el liberalismo no aportaron cambios significativos a la situación política, legal y económica de las mujeres. Ellas siguieron siendo discriminadas respecto a los hombres y solamente en el ámbito laboral se fueron abriendo camino en las fábricas y en las minas, pero en condiciones de extrema explotación con bajos salarios frente a sus compañeros. Por otro lado, también estuvo vetada o marginada de las áreas profesionales de más responsabilidad, así como la educación superior, siendo relegada en el caso de la burguesía solo al ámbito doméstico. Fueron estas condiciones las que propiciaron que a partir de la segunda mitad del siglo XIX naciera el movimiento sufragista, que reivindicaba el derecho al voto de las mujeres como paso previo al feminismo, es decir, a conseguir la plena igualdad de derechos respecto de los hombres. A fines del siglo XIX, la bicicleta se convirtió en un símbolo de emancipación o de liberación de las mujeres. En un primer momento, esto fue muy mal visto por la sociedad. Como podemos leer en la fuente, dice: antes pensaba que lo peor que podía hacer una mujer era fumar, pero he cambiado de idea. Lo peor que he visto en mi vida es una mujer montando en bicicleta. Las mujeres de la clase alta fueron atreviéndose a montar en este nuevo invento, que ponía a su alcance la posibilidad de desplazarse con libertad y rapidez en un mundo que las condenaba a estar enclaustradas en la vivienda familiar. Les comparto además este esquema del movimiento feminista de sus orígenes y las demandas que se fueron agregando en cada siglo. Cabe destacar que para el caso de nuestro país, el derecho a voto femenino en las elecciones presidenciales y parlamentarias se promulgó recién en 1949, pudiendo ejercerlo por primera vez en las elecciones de 1952. La actividad de esta semana consiste en analizar las fuentes que aparecen en las páginas 92 y 93 y también un desafío mayor que es el de entrevistar a 3 mujeres de su familia o puede ser también algunas vecinas. Lo importante es que sean de distintas edades representando a 3 generaciones. Les preguntaremos si creen que tuvieron o que tienen las mismas oportunidades que los hombres en el ámbito educacional. Si cree que existen diferencias salariales en Chile entre hombres y mujeres, cuáles cree que han sido los avances en igualdad de derechos entre hombres y mujeres y cuáles también cree que son los desafíos pendientes en este tema en nuestro país. Puede presentar los resultados como un afiche o como un escrito en su cuaderno analizando las respuestas. Ahora les comparto un video de apoyo de este tema. Si según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿por qué hablar de los derechos humanos de las mujeres? Declarar un derecho o unos derechos inherentes a las personas en un instrumento internacional es un avance muy importante. Digamos que es un buen principio, un gran respaldo para toda persona y comunidad humana. Pero a la hora de aplicar este principio puede que el sentido de universalidad se entienda mal, de modo que se reduzca solo a ciertos grupos que tradicionalmente han gozado de mayor poder y autonomía, los que se ven a sí mismos como la medida de lo humano, los que siempre han tenido privilegios, olvidando que, como manifestó José Martí, quien tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. Y así, malentendido el sentido de la universalidad o el de la humanidad, las personas de raza blanca, o las muy adineradas, o las muy poderosas, o las heterosexuales, o las no discapacitadas, o las del sexo masculino, se suelen asumir como modelo del ser humano al que deben beneficiar todos o la mayor parte de los derechos. Esto ocurre porque en realidad se piensan a sí mismas según una imagen de humanidad socialmente construida que suele ajustarse al ideal en el que estas personas creen reconocerse.
Y hasta puede que estos grupos consideren que ciertos sectores tradicionalmente excluidos, como por ejemplo las poblaciones negras, las personas de muy poca edad o las de mucha edad, o las indígenas, no tienen las condiciones naturales necesarias para gozar de todos los derechos humanos. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, porque al conformar la mitad de la especie, conforman también la mitad de cualquier otro grupo discriminado. Los hombres, independientemente del dinero que posean, las limitaciones físicas o mentales que les afecten, el color de su piel, el nivel educativo que alcancen, la clase social a que pertenezcan, suelen ser considerados como los únicos seres plenamente humanos, propietarios, por decirlo así, de la esencia de la humanidad. Este fenómeno se denomina androcentrismo, del griego andros, que significa varón. En consecuencia, históricamente se ha venido limitando el derecho de las mujeres a desempeñar un trabajo asalariado, a tener dinero propio, a tener propiedades, a tomar decisiones personales sobre su cuerpo, a cumplir sus propias expectativas, a gozar de autonomía y de una vida libre de violencia, a ocupar puestos de jerarquía, a desempeñar trabajos más valorados socialmente. En fin, a todo lo que se considera condiciones necesarias para una vida digna. Cuando decimos violencia, no pensamos solo en cuchillos y látigos o armas de cualquier tipo. Pensamos también en eso que se denomina violencia simbólica, es decir, los discursos, imágenes o lo que sea que sin provocar daño físico provoca daño psicológico o daño moral y expone al daño físico. Hay violencia simbólica cuando se restringe a las mujeres a papeles de menor valor o domésticos, o las presentan en función del deseo o las necesidades de los hombres. Por ejemplo, cuando son representadas solo cocinando, o lavando, o cuidando bebés, o sirviendo mesas o exhibiendo posiciones eróticas. También se da la violencia simbólica cuando, asumiendo que los sexos son opuestos, se definen como masculinas las características humanas más apreciables, como el valor, la voluntad o la inteligencia, entendiendo con base en una falsa oposición que las mujeres carecen de esos rasgos o no los alcanzan a plenitud. En este sentido se pueden observar las representaciones prevalecientes en las imágenes de la publicidad, los chistes, los discursos en general. Pero estas representaciones, aun en los casos en que se refieran a una realidad social, dejan por fuera la variedad y riqueza humana de las mujeres, de sus acciones, de sus contribuciones a la sociedad. Se trata de fantasías, estereotipos, imágenes congeladas que a veces comparten las mujeres mismas, porque lo que se repite muchas veces termina aceptándose como verdad. Pero no todas y no siempre lo han aceptado así. Desde hace muchos años hay grupos de mujeres que han venido luchando porque las cosas cambien. Ellas han participado activamente en todas las luchas sociales por la igualdad. De hecho, el vocablo feminismo se define en el diccionario de nuestra lengua como la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Si usted busca en ese libro, se encontrará con que ideología no es más que un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, etc. La oposición a los derechos de las mujeres es machismo. Otra vez abramos el diccionario. Leamos. Machismo. Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Luchar contra esa idea ha sido un trabajo muy duro. Ha costado muchos años y sacrificios. Algunos nombres nos recuerdan esa historia. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa, Olympia de Gouges. Ella vio, como todas lo vieron, que en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no había ni un solo derecho de la mujer y la ciudadana, y se puso a escribirlos. Y la llevaron a la guillotina. En Costa Rica, Ángela Acuña abogó durante décadas porque las mujeres gozaran de los derechos de ciudadanía. Lideró un enorme grupo y al fin ella y todas las que se unieron a ella, tras un empeño de años, lograron la aprobación del voto femenino en 1949. Esto de los derechos al principio fue en cuentagotas, pero a partir de todas esas luchas ha sido como ir soltando cuentas de un collar. Tratados, enmiendas, convenciones, leyes.
Son muchas a las que les debemos los logros de que gozamos hoy y enumerarlas lleva su tiempo. Todas ellas se atrevieron a luchar por sus ideales, a pesar de los gestos reprobatorios y las caras de espanto de quienes creen que cuando las mujeres alzan la voz, el mundo se les descuadra. Recordarlas es importante porque, como dijo la filósofa Hannah Arendt, en la medida en que la historia no es solo una ciencia, sino también una forma de memoria, ayuda a iluminar el presente. Gracias a todas las que buscaron y consiguieron una visión nueva y liberadora, hoy los estados del mundo entienden que los derechos de las mujeres son derechos humanos, puesto que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y así lo acepta en principio el mundo actual.